En ocasiones algo detiene nuestro caminar y nos hace pensar. Usted sabe exactamente de qué yo estoy hablando, porque usted lo ha vivido. Estamos haciendo algo como lo hacemos todo el tiempo, como de costumbre, pero entonces pasa algo. Puede ser un detalle, puede ser una tontería, pero eso hace que nosotros nos detengamos y evaluemos nuestra conducta. ¿Por qué estamos haciendo esto? Nos quedamos atónitos, a veces nos paraliza el miedo y nos quedamos atormentados por la pregunta de si hemos estado equivocados todo este tiempo, si estamos mal, si debemos cambiar nuestros caminos. Y esto puede pasar en cualquier área de la vida. A veces nos ocurre en los estudios. ¿Cuántas personas no invierten un semestre, 2, 3, 4 estudiando algo y de repente se dan cuenta que ese no es su llamado? ¿Cuántas personas no han hecho una carrera como educadores y cuando van a la práctica se dan cuenta que no sirven para maestros o maestras? Eso mina nuestra seguridad. Y eso nos obliga a preguntarnos si debemos seguir con esa carrera y perseverar en esa carrera de estudio o movernos a otra. También puede ocurrir en el plano amoroso. A veces uno invierte mucho tiempo y energía emocional en alguien hasta que ocurre algo que sacude nuestra confianza y ya jamás puede ser lo mismo con esa persona. Entonces eso nos obliga a preguntarnos si debemos terminar esa relación. Esas cosas ocurren. Ahora, ocurren también en el plano espiritual. Hay momentos en la vida espiritual que nos sacuden, que nos afectan al punto de llevarnos a preguntar si debemos continuar o no, si vale la pena, si debemos abandonar la fe. Si respondemos con sinceridad a esta pregunta, nos vemos obligados a contestarla de manera afirmativa. Sí, hermanos y hermanas, hay momentos donde la duda nos ataca. Sí, hay eventos que nos lanzan al terreno de la crisis. Y hay momentos donde nos preguntamos a nosotros mismos si vale la pena seguir cultivando nuestra vida espiritual. El Evangelio según San Lucas narra un episodio donde los discípulos de Jesús quedaron en crisis por algo que Jesús le dijo a otra persona. Y ellos sencillamente estaban escuchando, siendo testigos de ese encuentro, y lo que vieron fue suficiente para dejarlos en crisis, para obligarlos a evaluar toda su experiencia con Jesús. Me refiero a una experiencia donde Jesús tuvo un encuentro con un hombre poderoso, rico, adinerado y joven de su comunidad. Esa historia se conoce en nuestras Biblias como la historia del encuentro entre Jesús y el hombre rico o el joven rico. Este muchacho se acercó a Jesús para hacerle varias preguntas sobre la fe. Aparece en Marcos, en Mateo y en Lucas, pero se lo voy a leer en la versión de Lucas, capítulo 18. Y voy a comenzar en el versículo 18. Un hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquel le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Esta es una historia bien conocida en el Nuevo Testamento.
ya que aparece, como le dije, en los 3 evangelios principales, Mateo, Marcos y Lucas. Y los detalles son bien conocidos. En primer lugar, un hombre joven, adinerado, poderoso, con posición social, se acerca a Jesús. En segundo lugar, este hombre adula a Jesús, le dice cosas bonitas y le hace una pregunta teológica. En tercer lugar, Jesús se niega a responder. No le responde. Sencillamente le contesta con una evasiva. Cuarto, el hombre insiste en obtener una respuesta. Recuerde que era un hombre acostumbrado a que le respondieran porque tenía poder, tenía dinero, tenía posición social. ¿Cómo es que tú no me vas a contestar? Y afirma que él ha cumplido con todas las leyes de Moisés. Pero entonces Jesús, ante la insistencia del muchacho, le responde de manera contundente y le desafía a abrazar el discipulado cristiano de manera radical. Y el hombre no puede con eso y finalmente se va en silencio, triste, porque no estaba dispuesto a abandonar toda su riqueza. Aclarados esos puntos, vamos a volver sobre la historia por tercera vez. Y ahora vamos a ver los detalles de la historia. En primer lugar, este hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues no sabemos exactamente por qué, a quemarropa, él sale con esa pregunta. Note que no le dice buenos días, buenas tardes, hola, ¿cómo usted está? ¿Por qué él hace eso? Bueno, puede ser que sencillamente tenía esa duda y vio a Jesús como un maestro de la ley y le hizo la pregunta. Pero probablemente lo que está aquí en juego es otra cosa. En el tiempo de Jesús no habían escuelas teológicas. Usted no podía ir a matricularse a una universidad, a un colegio, a un instituto, a un seminario, a una escuela de teología para hacerse rabino. ¿Cómo es que uno se convertía en un maestro de la ley, en un rabino? Pues usted lo que hacía era que buscaba a un maestro de la ley reconocido y se hacía discípulo, seguidor, aprendiz de esa persona. Y poco a poco iba escalando hasta que después de unos cuantos años, bajo la tutela de ese maestro le decía: ya tú estás listo para ser un maestro de la ley solo. Te graduaste, ahora te puedes ir y comenzar tu propio grupo. Por lo regular, cuando una persona estaba buscando un rabino que se convirtiera en su maestro, se acercaba y le hacía una de dos preguntas. O le preguntaba cuál es el mandamiento más importante, o le preguntaba qué debo hacer para ser salvo. Así que hay una posibilidad de que este muchacho se acerca a Jesús porque él quiere ser un maestro de la ley. Imagínese usted, ya tenía dinero, ya venía de buena familia, ya tenía posición social. Si entonces se convertía en una autoridad religiosa, entonces sí que iba a tener un poder total en esa comunidad. Pero Jesús no le responde. Lo que le dice es: ahí está la ley de Moisés, obedécela y eres salvo. Lo que se acostumbraba era que cuando venía uno de estos chicos a preguntarle algo así a un rabino, el rabino trataba de dar una respuesta espectacular para que la persona dijera: yo quiero ser su discípulo. Pero Jesús no está jugando ese juego. Jesús no está reclutando más discípulos. En ese momento no. Y no le responde. Claro está, usted tiene que ver algo. Este es un hombre que tiene privilegios en la sociedad. Este es un hombre importante. Él no está acostumbrado a que le falte el respeto de esa manera. Y responde con sobriedad y le dice a Jesús: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces,
ante la existencia del hombre, Jesús le lanza un llamado al discipulado. Recuerden que el domingo pasado hablamos de ese discipulado que nos lleva a dejarlo todo porque amamos a Dios más que cualquier otra persona o cosa. Y entonces Jesús le dice, bueno, si ya tú has obedecido la ley de Moisés, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Las palabras de Jesús desarmaron al hombre y sobre todo lo confundieron, porque en el judaísmo se enseñaba que si usted era rico es porque Dios lo había bendecido. Si usted tenía dinero es porque usted era un mimado de Dios. Si usted tenía posiciones de poder social era porque ya usted era una persona piadosa. Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice, abandona todas las señales de la bendición para seguirme? Y ante esa disyuntiva, el hombre se fue en silencio, porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza y al estilo de vida que le acompañaba. Los discípulos de Jesús han estado escuchando todo esto, aunque no se menciona. Cuando el hombre se va, Jesús entonces dice dos cosas más que sacuden la fe de sus discípulos. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Este es un texto dificilísimo de interpretar y que ha traído montones de controversia. La gente trata de suavizarlo. Dice, no es un elefante por el ojo de una aguja, no es un camello. Y hay juegos de palabras. Por ejemplo, dicen, no, es que la palabra camello se parece a la palabra para soga. Y es que es más fácil pasar un hilo que una soga. Y siguen buscando, pero el texto lo que quiere decir es que es prácticamente imposible. Eso es lo que quiere decir. Eso es chocante para los discípulos. Los discípulos también habían aprendido desde niños que ser rico era señal de que Dios a usted le había bendecido. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús le está diciendo a ese hombre que lo tiene todo, bendecido por Dios, tiene poder social, tiene dinero, tiene buena familia, que él apenas se va a salvar, que quizás no se salva? Y entonces nosotros, que somos unos pobres, nosotros que no tenemos nada, nosotros que venimos de una familia que no tiene posición social, nosotros que no hemos sido bendecidos como él, ¿nos vamos a salvar o no? Hasta ahora los discípulos han estado trabajando con Jesús, caminando paso a paso con él, al 100%. Pero esto los tira a crisis, los lanza a la crisis. Y entonces ellos le preguntan en el versículo 26, entonces ¿quién podrá salvarse, Señor? Si la gente bendecida, escogida, los de sangre azul no se salvan, entonces nosotros. Jesús les responde con amor y les afirma diciendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero esa respuesta no es suficiente para los discípulos. Ellos se quedan en crisis. Y Pedro, que muchas veces es el que dice en los evangelios lo que los otros están pensando, le dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, nosotros hicimos, sin que nos lo pidieras, lo que tú le pediste al hombre rico, que él no lo hizo. Fíjese bien. Jesús, cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo y al resto de los discípulos, no les dijo, déjalo todo y sígueme. El llamado de Jesús fue tan importante que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. A este hombre rico Jesús le tiene que explicar
Le tiene que hacer un mapita diciendo, tienes que dejar esto y esto y esto, entonces me sigue. ¿Y sabes qué? El hombre no estuvo dispuesto a hacerlo. Y Pedro hace una pregunta muy válida. ¿Y qué de nosotros? Nosotros que lo hemos dejado todo, ¿nosotros nos salvamos o no? Jesús le responde con una buena noticia. ¿Y qué le dice? Jesús le dice que la fe tiene recompensas. De cierto les digo que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. Jesús le dice que hay una recompensa para la fidelidad, hay una recompensa para aquellas personas que perseveran en la fe de Jesucristo. Hermanos, hermanas, estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias para usted y para mí. Son buenas noticias. Que aquellos de nosotros que hemos invertido años de nuestra vida buscando de Cristo, no estamos trabajando en vano. Hay recompensa, hay bendición, no solamente en esta vida, sino en el reino venidero. Perseverar en la fe de Jesucristo trae recompensa a la persona que cree. Trae recompensas a la vida de la persona que cree. Porque Dios recompensa la fidelidad, Dios recompensa la perseverancia y Dios recompensa los sacrificios de quienes le buscan con fe. Hermanos, hermanas, durante esta semana nuestra iglesia está celebrando 90 años de ministerio bajo el nombre de los discípulos de Cristo en este sector. 90 años. Y durante esos 90 años han venido momentos de duda. Durante esos 90 años han venido momentos de dolor. Pero durante esos 90 años podemos testificar que la fe de Jesucristo ha traído beneficios a nuestra vida. Podemos testificar que Dios valora nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro sacrificio. Podemos testificar que Dios recompensa la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, no podemos permitir que los detalles de la vida, que los problemas de la vida, que los obstáculos que encontremos nos quiten el ánimo. Hay recompensas. Hay recompensas. El Señor nos dice que esas recompensas se extienden al reino venidero, donde tendremos vida que no se acaba. Por lo tanto, con esas palabras de aliento, examinemos nuestra vida espiritual y comprendamos que Dios recompensará nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.